Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. Hola amigos, oyentes, ¿cómo están? Un nuevo carrusel cultural en este gris día de invierno, probablemente finales de invierno, finales de agosto. Bueno, les comentamos como siempre cuando comenzamos el programa la forma de comunicarse con nosotros a través de www.arinfo.com.ar. También por teléfono pueden dejarnos un mensaje al 5219-1042, interno 201, que los va a atender Alexander, nuestro operador de hoy. También pueden dejar un mensaje de WhatsApp al 15-3378-1859. También les recordamos que en la página de la radio www.arinfo.com.ar también pueden dejar mensajes escritos. Por vía Facebook lo hacemos habitualmente durante la semana en la página de Carrusel Cultural. Y para escuchar el audio, en diferido, tenemos abierto el canal de YouTube que es Voces y Contexto Radio. Hoy vamos a tener un programa, hoy vamos a hacer un día de radio, porque vamos a celebrar que mañana se cumplen 97 años de la primera transmisión radial. Así que realmente tenemos mucho que celebrar nosotros que somos amantes de la radio, somos radionautas. Vamos a traer la evocación de voces muy queridas y voces pioneras de nuestra radiofonía. Y después vamos a tener un querido invitado que es Miguel Grimberg, que ya estuvo el año pasado compartiendo uno de los primeros carrusel cultural. Miguel va a presentarnos su nuevo libro y digamos que también Miguel es un hombre de radio. Bueno, de hecho ahora debe estar terminando de descansar porque él hace un programa de radio en Radio Nacional en la trasnoche del viernes al sábado de 2 a 5 de la mañana por Radio Nacional. Y recordamos la larga trayectoria de Miguel en tantos caminos, en tantos rumbos, en tantas disciplinas. Realmente fue un visionario probablemente que trajo a estas costas lo nuevo que se venía gestando desde los tempranos años 60. Recuerdo en la década del 70 dos de sus programas inolvidables, La Agenda Invisible y El Son Progresivo. Conversaremos larga y amenamente con Miguel. Pensares y sentires que expresan el amplio mundo en el que vivimos. Bueno, decíamos al comienzo que mañana se cumplirían 97 años de la primera transmisión radiofónica. Si bien ya se habían hecho transmisiones radiales, en Argentina se hizo por primera vez el 27 de agosto de 1920, pero con un carácter no de ensayo, no experimental, sino, digamos, con una intención realmente de difundir. 4 jóvenes inquietos de esa época, como ustedes saben, encabezados por Susini, colocaron una antena en un edificio y transmitieron por primera vez desde el Teatro Colón la ópera Parsifal. Es muy interesante, la semana pasada comentábamos con Leandro Miró, que es un especialista en radio, y si bien esta fue la primera transmisión de la radiofonía argentina, con lo cual seríamos como pioneros de la radio, fue algo, por supuesto, una experiencia muy acotada, probablemente un alcance a 50 personas. También se comenta que algunos navegantes de Brasil en sus barcos a través de la radiofrecuencia pudieron escuchar esa cosa extraña que era la ópera por la radio. Así que el recuerdo es realmente muy alegre, muy simpático, pero si bien esa fue la primera transmisión, no fue la que tuvo, digamos, no fue la definitiva. Todavía iba a pasar un tiempo hasta que se desarrollara la radiofonía como la conocemos hoy. El médico entrerriano
hijo del cónsul argentino en Viena, se divertía como cualquier hijo de vecino y como cualquier niño rico. Susini estaba junto con sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, y haciendo unas cuantas peripecias colocaron una antena en un edificio alto de Buenos Aires, y allí se transmitió por primera vez Parsifal. Estos muchachos fueron apodados los locos de la azotea. Y tenemos un audio que hemos rescatado de la web de esa primerísima transmisión. Son unos pocos segundos y la compartimos con ustedes. Como el dulce de leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales, la primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920 a las 9 de la noche, pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué, es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión, pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y 3 amigos estudiantes de medicina: Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir. Bueno, así pasaba este recuerdo de la primera transmisión de la radiofonía argentina. Y me tengo que rectificar porque no fue en el Teatro Colón, sino que fue desde el Teatro Coliseo la ópera Parsifal. Y fue transcurriendo el tiempo, y cuando en el mismo momento o en la misma época que se producía la primera transmisión en 1920, otra queridísima y recordada actriz brillante, Nini Marshall, terminaba sus estudios de bachillerato en el Liceo Nacional. ¿Quién no conoce a Nini Marshall? ¿Quién no conoce su riquísima trayectoria, su variada trayectoria? Recordemos que Nini nació en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, en 1903. Al poco tiempo se mudó al centro, al microcentro, a la calle Defensa, al 200, donde hoy funciona nada menos que el Museo Histórico de la ciudad. Su vida fue azarosa, fue rica, no fue fácil, fue muy trabajosa. Pensemos que en su condición de mujer, abrirse paso a través de un medio nuevo que comenzaba a través de la escritura de sus guiones, y también a través de una vida compleja desde lo personal, que ella pudo sortear muy bien. Tenía una vocación absolutamente definida. Nini fue objeto de placer en su escucha, fue también objeto de estudio porque asombra la versatilidad de esta joven muchacha argentina, que además como condimento, como dato curioso, hemos leído que era sumamente tímida. No era una muchacha extrovertida. Ella cuando terminó el bachillerato, quiso empezar a estudiar filosofía y letras, pero bueno, sí, algunas vicisitudes familiares se lo impidieron. Llama la atención en Nini Marshall no solamente su capacidad de escribir, de proyectar en un guión un personaje, sino quizás más asombra la agudeza de su mirada. Recordemos que en esa época Argentina era depositaria de tantos inmigrantes que venían luego de las guerras mundiales, de la Primera y de la Segunda Guerra. Así que Buenos Aires era realmente un muestrario de las más diversas colectividades, y ella pudo ir creando personajes queridos, entrañables, que ya han formado parte de nuestro acervo, de nuestra memoria cultural. Recordemos, por ejemplo, que ella pudo definir muy bien los tipos psicológicos y los tipos sociales que en ese momento convivían en la sociedad argentina. Recordamos los personajes más famosos como Catita, Cándida, Doña Pola, Mónica Bedoya Huello Picos Pardo, Sansot Crutón, Minguito, la niña Jovita, la querida Gladys Minerva Pedantini, Belarmina Cuello, Don Cosme. Digamos que estos personajes fueron
desplegándose a través de la radiofonía argentina y luego también a través de la televisión, y por supuesto fue muy importante la participación de Niní Marshall también en el cine. Así que vamos a escuchar un fragmento de los tantos que hay. Realmente, cuando yo estaba preparando el programa, me decía a mí misma, bueno, ¿cuántos programas se podrían preparar solamente con la vida y la obra riquísima de Niní Marshall? Recordamos que Marilú Marini hizo un espectáculo en base a los textos de Niní Marshall, que la misma Niní se encargó de supervisar la traducción al francés. Fue una obra de muchísima repercusión que probablemente muchos de ustedes recuerden, que se llamó Mortadela. Bueno, ahora vamos a compartir un fragmento de uno de estos personajes, Mónica, que es una muchacha de la altísima sociedad, y recordemos también que este personaje, o estos personajes, mejor dicho, esta serie de programas que hacía Niní, los hacía con un coequiper fantástico. En ese momento un joven, Juan Carlos Torri, que era un perfecto partener, y vamos a disfrutarlo durante unos minutos a partir de ahora. Mónica. Nuevamente con ustedes, Niní Marshall y Juan Carlos Torri. Hola, bye, ¿cómo te va? Que sí. Hola. ¿Qué dice usted, Moni? ¿Me prestás el teléfono, pichón? Encantado. Ahí lo tiene. Thanks. Sí. De la casa no se puede hablar porque es la muerte lenta. Oh, Dieu me prend dans ses bras. ¿Te gusta Edith Piaf? A mí me fascina. ¿Aló? Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos, un sueco crostón. Guarango, cache, catigno. ¿Qué le dijeron? Me lo tachó la censura. Il me dit de mot amour, de mode. ¿Aló? ¿Está la niña Susi? ¿Y la niña Cookie? De la niña Moni. Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos, un crostón. Bah, qué tipa más animal. La señorita Bedoya me estafa 6 apellidos. ¿Quién es? La mucama, es burra de padre y madre. Bueno, la dejo cómoda, ¿Aló? Mónica, chao. No, quédate, pichón. Bueno. ¿Aló? ¿Cookie? ¿Susi? ¿Cookie o Susi? Moni. Ah, Cookie, te llamo porque me dijo Titi que vos le dijiste lo que me dijo Lucy que yo te dije que no le dijeras. Y te llamo porque me dijo Titi que vos le dijiste lo que me dijo Lucy que yo te dije que no le dijeras. Ah, vos le dijiste que no me dijese que vos lo habías dicho. Pues lo dijo. Bah, pero no le digas que yo te dije que me lo dijo. Claro, esas cosas no se divulgan. Tarúpido. Va. ¿Aló? Pobre Lucy, viste, tan mona y con esos bigotes de verdulero. Se fue a Europa a hacérselo sacar. Bueno, ella dijo que iba en viaje de placer. Sí, porque realmente debe resultarle un placer sacarse ese bigote. No seas bestia. ¿Aló? Pero era tan rebelde que se lo sacaron con labio y todo. No, le pusieron un labio de plástico que se mueve, se ríe y hasta se frunce. Ortopédico, sí. Y de lavar y planchar, ¿no? No seas caballo. ¿Aló? La que se operó es la Yuya Cayorde. Porque era tan ñata que para sostenerse los anteojos tenía que sacar la lengua. Sí, le pusieron un injerto de nariz viva. Pero le ha salido al lado otra nariz que la tiene desesperada. ¿Desesperada por qué? Con lo bien que lo hará, 4 fosas. No seas camello. ¿Aló? Sí, dice que quién es ese moscardón. ¿Por mí? Sí, ¿aló? Es un moscardón que pica, que levanta roncha. Pedí que te presento, Sí, pichón. sí, bueno. Cookie, barro, madera, cayor de pli, de álzame un sueco. Juan Carlos Torri a sus pies. ¿Aló? Sí, torria seca nomás, fíjate. Pero es bien, ¿eh? Es bien. Cookie, hola, Cookie. Mire, no pertenezco a la crème de la crème, pero tampoco a la grase de la grase. Se muere risa. ¿Qué? Mira, es alto. ¿Cuánto medís, pichón? 1,80 m de largo, 53 de ancho y 42 de fondo. Qué divertido. Ojos.
A ver, Johnny, ¿de qué color tenés los ojos? Y mire, tengo uno negro y otro azulado. No te puedo creer. Palabra, tengo este negro y este azulado. ¿No ve que está al lado del negro? Tarúpido. Mire, Cookie, no seré lindo, pero soy vistoso y estoy gustando mucho este año, ¿eh? Qué raro. Bueno, déjame hablar. Bueno. ¿Aló? ¿Das mañana la conferencia de Chifladetti? El famoso psicópata. En el Ateneo de Ciencias Abstrusas, sobre psiconeurosis del morbo en el erotismo del ente anormal. Cientifiquísimo, eruditísimo, interesantísimo. Yo no me lo pierdo. ¿Qué te vas a poner? Yo uno de la anilla, bien amplio, para despatarrarme a gusto. Y anteojos ahumados para dormir a pata suelta. Y yo uno de ñandutí con caídas en el vacío, corsage de gros parmentier y sombrero de entre 2 o de entre 3. Sos el asco llevado a la náusea. ¿Aló? ¿Dejas hablar? Bla. ¿Fuiste al cine ayer? ¿Qué viste? ¿Qué vista? Ah, es una antiguarra, de una moral que pudre. Yo fui a ver una sueca, sí, me defraudó. La protagonista salía en bikini, estaría resfriada seguramente. Ah, viste, que Pochonga se casa. ¿Se casa? ¿Contra quién? Con Manucho. Con el batata de Manucho. Que es la timidez llevada al sudor helado. Fíjate que cuando va a visitar a la novia, lleva fusibles de repuesto por si se quedan sin luz. Y lo gracioso es que a mí me dijo que era un audaz. Ah, él se cree muy audaz porque los teatros de revista se sienta en la última fila y desde allí les guiña el ojo a las coristas. Bueno, creo que habrán disfrutado como yo y habrán sonreído en sus casas escuchando las ocurrencias de Nini. Las ocurrencias y realmente la chispa, ese humor tan inteligente que ella tenía. Falleció en Buenos Aires siendo bastante mayor, a los 92 años, y dejó una donación muy importante de sus textos. De modo que esto viene... Digamos que tenemos la suerte de que se haya convertido en patrimonio social toda esta obra magnífica de Nini. Pero seguimos nuestro recorrido en este carrusel con otro exponente ya más, digamos, más moderno de la radiofonía, que fue realmente un hito muy importante. Yo creo que fue un antes y un después. Comenzó esta transformación de la radio con el querido Hugo Guerrero Martínez. Recuerdan algunos amigos memoriosos que el apodo que tenía era el peruano parlanchín. Fue otro hito importante en el desarrollo y la transformación de la radiofonía. Marcó un cambio en el estilo y en el sentido de los programas radiales. Tenía una excelente voz, una excelente modulación y un uso del idioma exquisito. Además de una gran creatividad y por supuesto también una gran cultura. Él creó un estilo y tenía una forma a veces desafiante e irreverente frente al micrófono. Por supuesto que irreverente pero educada, ¿no? Él además era un autodidacta, un hombre muy ilustrado, un melómano exigente y supo tener una discografía importantísima. Muchas veces, ya digamos en la década del 70, él transmitía el programa desde su misma casa. Por supuesto que no se le ahorraron problemas y contradicciones. Fue objeto también de muchas chicanas, no era muy querido en el medio en ese momento, pero creo que indudablemente ha sido un hombre muy reconocido. También recordamos que incursionó en la televisión, un programa de entrevistas con un estilo muy ascético, muy escueto, y fue también pionero en el uso del video en televisión. Esto representó también para la televisión un salto cualitativo. También, el querido negro Guerrero Martínez, el peruano parlanchín, fue célebre por su mal humor y sus desplantes ante los complacientes. Él realmente reaccionaba muy mal, aún con sus oyentes, cuando los oyentes eran demasiado complacientes. Dejó un sello, dejó un nuevo estilo en el modo de hacer radio. Y ahora compartimos un breve fragmento donde hay varios audios del negro Guerrero Martínez, desde sus primeros programas
probablemente en la década de fines de los 50, de los 60. Con nosotros el querido Negro Guerrero Martínez. Muy buenas. Pues sí, aquí estamos nosotros por obra y gracia de nuestros festivales RPM, que tales son las radiosesiones del Club de los Discómanos. Los amigos de la RCA invitaron a este humilde hablante peruano para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetable. Esperemos pues qué es lo que acontece a lo largo de estas 12 melodías bailables y cantables, ¿no? Pero como guerra avisada no mata gente, a no enojarse porque aquí tal cual nomás lo hago en la radio, también las malograré con mis intromisiones. El show del minuto, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mire, era para saludarlo al señor Hugo y desearle unas muy felices vacaciones y que mire muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a los oyentes del show del minuto. Comprendido. ¿Su nombre? Nélida. ¿Cómo? Nélida. Gracias, Nélida. Buenas tardes. Mi querida Nélida, créame que se lo digo de todo corazón. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. Quiero realmente descansar. No voy en pos de novedades, simplemente de un poco de reposo que creo que todo ser humano tiene derecho a él para reparar sus fuerzas y olvidarse de todo, como dice el tango, ¿no? No podía decir realmente cuándo tuvo la idea que iban a asesinarla. Durante el último mes había habido algunos pocos signos sutiles, pequeñas sospechas, movimientos ocultos como mareas en ella, como si luego de contemplar una extensión de agua en el trópico perfectamente calma y que invita a un baño, y justo cuando sentimos la marea en el cuerpo, descubriéramos que las profundidades están habitadas por monstruos. Criaturas invisibles, abotagadas, de muchos brazos, de afiladas aletas malignas y decididas. ¿Es Fittipaldi, señora? Está tentado con el póster de Saima Beleño, donde está con una maxifalda invisible y ropa interior casi visible. Prenda prolene para hombres, mujeres y niños. Ah, ya lo leí esto. Ruta No. Carqueja. Trop. Op. Noticias Belgrano, hora 16. ¿Qué tal? Hoy también. Aquí estamos, nosotros. Aleluya. Bueno, así pasaron unos segundos compartidos con el querido recuerdo de Hugo Guerrero Martínez. Y siguiendo con este día de radio que tenemos hoy en Carrusel Cultural, pero es más todavía que un día de radio, continuamos con el querido Miguel Grimberg. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente un gusto que vuelvas a compartir una tarde de Carrusel Cultural con nuestros amigos. Miguel estuvo el año pasado conversando largamente acerca de su vida, de su obra, de su trayectoria, y hoy volvemos a conversar con Miguel porque, bueno, sabemos que acabas de editar un nuevo libro, 80 preguntas para Miguel Grimberg. Efectivamente, es una especie de ritual porque son 80 preguntas porque acabo de cumplir 80 años. Uh-huh. Y entonces con el editor, con Leandro Donoso de Gourmet Musical, acordamos invitar a 80 personas
a que me plantearan una pregunta que probablemente no me habían podido plantear antes por no ser un reportaje o por no ser una crónica. Y así fue que se fueron juntando músicos, poetas, colegas periodistas, pensadores, y así salió el libro. ¿Llevó mucho tiempo su elaboración, Miguel? Llevó casi un año. Uh-huh. Empecé con una lista de 150 porque había gente que no está en el país, había gente que no estaba interesada en este tipo de ritual, y a medida que se iba haciendo la lista iban quedando afuera los que no fueron de la partida. No interesa tanto los que no fueron de la partida, pero sí los que fueron de la partida, porque aún con la distancia, pero gracias a la internet, pude obtener la pregunta de Claudio Gavis, que vive en España, uh-huh, o Gustavo Santaolalla, que vive en Estados Unidos. Eso en relación a los músicos, ¿no? Claro, he leído que no se trata de un libro sobre rock en este caso. No, el porcentaje de músicos de los 80 será una cuarta parte. Uh-huh. Después hay muchos poetas, hay colegas periodistas, hay pensadores, hay gente del arte como Mireia Baglietto, sí, o Ludovica Esquirru. Uh-huh. Así que es un mix bastante heterogéneo. Claro, y me imagino que debe ser de una lectura muy ágil y dinámica, ¿no es cierto? Porque el formato pregunta y respuesta realmente es algo muy muy interesante. Verdaderamente lo fue, porque tratándose de entender qué situación estaba convocándonos, los preguntadores, por llamarlos de alguna manera, los pregunteros se esmeraron en hacer preguntas difíciles. Ah, caramba. Y algunas de muy profundo contenido, lo cual me permitió por primera vez dar respuestas de profundo contenido que no tenían que ver con mis obras anteriores. Uh-huh. Mis obras anteriores son obras de pensamiento, de arte, de rock, de vida social, de ecología, pero no de existencia. Uh-huh. Y entonces ese ping pong nos dio como resultado 80 respuestas de temas que yo no había tratado nunca antes y que al mismo tiempo tienen que ver con la vida de todo el mundo. No era una autobiografía. Claro, mucho más interesante me parece, porque es como, digamos, construir una biografía a través de la inquietud que vos generás en tantas personas que te conocen, ¿no? Y que has ido, digamos, cosechando o realizando estas relaciones a través de los años y de tu amplio espectro de intereses. Sí, te voy a decir que en la contratapa el editor decidió poner un fragmento de una carta de Thomas Merton, que fue amigo mío, a Henry Miller, que también fue amigo mío cuando yo andaba de mochilero por Estados Unidos en 1964. Uh-huh. Y me pareció acertado porque la contratapa define el espíritu del libro. Te lo leo porque son 6 líneas. Sí, sí. Estimado Henry Miller, me alegra que le hayan gustado las fotos de Thomas Merton con Miguel Grinberg. A esta altura ya debe haberlo visto a Grinberg en persona. Es un joven promisorio y lo que más me gusta de él es que está libre de la amargura, la frustración y la autoconmiseración que se está comiendo a tantos buenos poetas. Él ha decidido realmente que las cosas son buenas y va a tratar de mejorarla. Es de los que no volarán al mundo en pedazos. Tal vez algunos de sus mayores lo hagan antes de que él logre lo que procura, pero si su grupo lo consigue, entonces tal vez quede esperanza. Thomas Merton, 1964. Qué maravilla. Y yo desde el 64, que fue un año que lo pasé casi todo el año en Estados Unidos, visitando poetas, escritores, pensadores, directores de cine como Elia Kazan, tanta gente, he estado décadas sembrando concordia, lucidez y fraternidad. Sí, por eso mi movimiento de aquella época de los años 60, el de los poetas, se llamaba Nueva Solidaridad. Qué maravilla, sí, realmente los que te conocemos desde hace tantos años y que de alguna manera, bueno, yo te lo dije personalmente cuando estuviste aquí en el estudio, vos has ido como formando
talando el monte, formando nuevas conciencias, cooperando a el vislumbre de lo nuevo, ¿no? Pero esa tarea no se ha agotado, Miguel, porque con tus 80 años yo sé que tenés todavía muchas cosas que querés seguir diciendo. Y sí, porque lo que parecía raro y a mucha gente la desconcertó y no me dieron mucha bolilla fue que yo ya en 1969 empezara a hablar de ecología social. Claro. Eso era una frivolidad para el mundo cultural e intelectual. Ahora que estamos al borde del abismo, con la Tierra en estado de calamidad, se dan cuenta que lo que yo decía en aquellos momentos no era una fantasía, sino era una hipótesis real. Y ahora la realidad del planeta demuestra que estamos en situación crítica, la vida está desequilibrada, pero no la vida de los individuos, la vida del planeta propiamente dicho. No pasa día sin el que no haya una mala noticia vinculada al medio ambiente. Es verdad. Yo sé que vos hablás a veces de refundar la vida cotidiana y refundar la educación. ¿A qué te referís puntualmente cuando hablas de esta refundación? Bueno, en principio hace 15 años con Ludovica Esquirru, que es conocida como astróloga, pero que tiene una visión planetaria muy comprometida y muy profunda, estamos llevando adelante un proyecto que se llama Refundación Espiritual de la Argentina. Ajá. Ella, para llegar a esa conclusión, convocó a astrólogos de distintas tradiciones, no solo la tradición china que ella domina, sino la tradición maya, la tradición asirio-caldea, la oriental en general, y llegaron a hacer una carta natal de la Argentina y llegaron a la conclusión de que las fechas históricas de la Argentina, el 25 de mayo y el 9 de julio, no estaban bien aspectadas, no eran promisorias, no era el momento oportuno para fundar un país. Y así es como tiraron la carta natal y saltó como fecha apropiada el 4 de diciembre. Y como Ludovica vive en Tras la Sierra, en Córdoba, todos los 4 de diciembre realizamos una ceremonia de sintonía planetaria con un grupo que va rotando, pero que no baja de 200 personas generalmente, en el medio de la sierra. Y ahora vamos a empezar a hacer un centro de estudios y a hacer un libro sobre esa visión, que tal vez sea un poco tarde, porque la situación del planeta con las inundaciones, las sequías, los tornados, los maremotos y el desgraciado accidente de Fukushima en Japón con la radiactividad está creando una situación crítica, y sin embargo estamos con esa perspectiva pensando en la refundación espiritual, porque alguien tiene que hacerlo. Y hay gente en el planeta que con distintas denominaciones está haciendo lo mismo. Y ahí estamos, sembrando concordia y armonía y paz. Y paz fundamentalmente, que es el elemento indispensable. Sin paz nada es posible, ¿no es cierto? Efectivamente, lo has dicho. Me gusta mucho, como siempre, escucharte, Miguel, y me gustaría también que le contaras a nuestros amigos oyentes dónde pueden adquirir el libro, cómo se pueden poner en contacto con vos con respecto a este proyecto de una refundación de la Argentina, y cuándo vas a hacer la presentación del libro. Bueno, la presentación del libro va a ser el 9 de septiembre en el Centro Cultural Kirchner, el CCK, que es el antiguo Correo Central, a partir de las 18 horas, y es a partir de la semana de esa reunión que se pueden obtener las entradas gratuitas por email. Basta abrir la página del CCK en el internet y entonces uno se puede reservar las entradas gratuitas. El libro tiene distribución formal, comercial en todas las librerías. Gourmet Musical es mi editor, me ha reeditado ya 5 ediciones de Cómo vino la mano, que es mi historia del rock argentino. Tengo la primera edición, Miguel.
Bueno, ese privilegio. Era una primera edición con lo que se podía hacer en aquella época de 176 páginas, y hubo entrevistas que no entraron. A medida que se fueron haciendo las nuevas ediciones se fue completando, y hoy en día ya es una edición terminada final de 300 páginas. Ajá, bueno. Y Gourmet Musical también me editó mis crónicas del diario La Opinión del periodo 75-80. Que las tengo guardadas, recortadas puntualmente a medida que iban saliendo, Miguel. Bueno, nosotros hicimos una selección para un libro que se llamó Un mar de metales ardientes, que fue una expresión de Spinetta en la época cuando los entrevisté a los de Almendra en la reunión que hicieron en 1979 de juntar Almendra de nuevo. Hola. Sí, te escucho. Ah, no, pensé que se había producido. No, estaba escuchando tu descripción de las últimas obras reeditadas, mejor dicho, de la última reedición de tus obras. Bueno, la penúltima ahora con este libro en circulación se llama Tiempo de Renacer. Es una edición que me regalé yo como cumpleaños desde el sello Mutantia, que es una de mis realizaciones de los años 80. Una revista de vanguardia que también estaba 30 años adelantada y que todo lo que decía Mutantia hace 30 años ahora está en la primera plana de los diarios. Cierto. Así que no me faltan motivos para ir adelante, siempre innovando, ¿no? Claro, y con esto que vos decís tan lindo, que también lo conversábamos el otro día telefónicamente, nos gustaría escuchar no sé si tu mensaje, pero tu visión acerca del futuro, porque el presente, bueno, lo estamos viviendo padeciendo. El pasado ya está, es historia, pero ¿cuál es tu visión acerca de lo que viene, sobre todo para los jóvenes? Bueno, yo sin ánimo de ser pesimista, puedo decir que se avecinan tiempos complicados planetariamente y ecológicamente, porque el planeta está desestabilizado. Los jóvenes tienen que pensar no solamente en una tarea de construcción, sino de reconstrucción, porque hay un declive en la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción ambiental. Al pasar dijiste algo que me reverberó porque es algo que yo pienso. Los jóvenes tienen que reformular la educación. Se los está educando en la escuela primaria, secundaria y universitaria para un mundo que ya no existe y no va a existir. Entonces, en la medida en que la educación sea reformulada, para que la creatividad sea desarrollada y para que la juventud sea protagonista y no espectadora cada 2 años de una elección que siempre tiene a los mismos políticos en el cartel de la calle, en la propaganda, eso va a permitir un segundo paso, que es la refundación de la familia, la refundación de la economía, la refundación de la vida social, de la vida comunitaria, la refundación del ocio, porque esto no es una cosa solemne e intelectual. Claro. Y hay que pensar dónde se puede ser útil, dónde se puede ser creativo y dónde se puede ser solidario en un mundo tan desigual y tan a contramano, ¿no? Sí, probablemente una de las claves, creo yo, del nuevo tiempo debería ser la solidaridad. Ese trabajo en conjunto, ese trabajo codo a codo con el otro, con el semejante, con el que me reconozco en la mirada del otro. Y efectivamente, la solidaridad es un trabajo por lo menos de 2. Sí, por lo menos de 2. Yo saqué hace 2 años un libro de poemas que en verdad me lo debía porque hacía 50 años que no sacaba un libro de poemas. Opa. Y que se llama Himno a Jimena, que fue una bebita mexicana que nació en el año 64 cuando yo estaba haciendo el primer encuentro de la nueva solidaridad en México, en febrero. Y bueno, hoy en día es una señora grande, esposa de un diplomático, y hija de mis amigos Margaret Randall y Sergio Mondragón, que hacían la revista que paralelamente a mi eco contemporáneo se llamó El Corno Emplumado. Fue la que abrió la brecha en América del Norte mientras nosotros lo hacíamos en América del Sur.
y te puedo leer un poemita. Sí, recuerdo haberte escuchado recitar uno de estos poemas en la casa de Esther Soto cuando se hizo la presentación de la última ejemplar de la revista Sigua. Probablemente hayas elegido el mismo poema, Miguel. No creo, porque he estado muy activo en reuniones de poetas leyendo poesía del libro y ya yo no ya no recordás cuál fue. Bueno, no llego. Bueno, a lo mejor yo la puedo reconocer y te digo, te escuchamos con mucho cariño y atención. Bueno, tengo un poema que se llama Mantra, que lo acabo de abrir al azar. Ajá. Y dice: ahora que hemos obsequiado los dioses, estamos de pie en la ciudad menguante. Las rutinas despiadadas prosiguen su marcha, desenfrenada. No hay revés ni derecho, hay vacíos inmensos y estrépitos insufribles, el gemido insostenible de la multitud aterida y un horizonte cargado de escombros. Ahora que hemos obsequiado los dioses, por fin estamos libres y desprovistos de máscaras en el preludio de la inmolación. Ahora nos arrancamos las vestiduras deshilachadas de los monarcas ausentes y cantamos el mantra de la eterna recreación de los silencios. Los discursantes han quedado convertidos en estatuas de sal, y en la interminable avenida de la memoria las veredas se convierten en alamedas por donde desfilan los portadores de nuevos sueños. Como verás, es un poema esperanzado. Hablo de nuevos sueños y hablo de sus portadores. Sí. Y eso tiene que ver un poco con la pregunta que me hiciste sobre qué se le puede decir a la juventud. Claro. Y eso me permite citar a un poeta llamado Bill Levy, británico, que dijo: no tengas miedo de tener miedo, nada es más fácil que la continuidad de nosotros mismos. Qué maravilla. Realmente, Miguel, a través del tiempo, la tuya es una palabra, yo diría, indispensable, porque siempre deja, por un lado, una sensación de luz, de apertura, de confianza. Por otro lado, también deja la sensación de una profunda alegría interior, de esa que no tiene que ver con las modas ni con los ruidos. También te quisiera preguntar, Miguel, si seguís dando tus encuentros y si seguís organizando los encuentros de meditación allá por Parque Centenario. Sí, hace 5, ya para 6 años, los martes realizamos meditaciones compartidas con el que quiera venir y gratuitamente. Es una técnica que yo aprendí en el Instituto Naropa de Colorado, Estados Unidos, que es un instituto tibetano, y los martes a las 19. Sí. Si ponen Miguel Grimberg en el Wikipedia o en el Google y ponen meditación, sale toda la información, y aparte hay mucha literatura al respecto publicada en una página que se llama Mundo Grimberg. Claro, sí, es un blog que vos tenés. Uno lo hice yo y otro lo acaba de hacer mi hijo menor, que quiere compartirlo esto con los miembros de su generación. Y ha hecho una especie de antología de los libros que yo he publicado. Yo, entre traducciones, obras propias y adaptaciones, he hecho alrededor de 50 libros. ¡Qué maravilla! Bueno, qué suerte. Pero me debo compromisos. Hay, por ejemplo, escritores que fueron parte de mis aventuras, como Antonio Dalmaceto. El querido Antonio Dalmaceto. Sí. ¿Cómo? El querido Antonio Dalmaceto, que se ha ido demasiado pronto, me parece. Bueno, y Jorge Vilela y Alejandro Viñati, que han fallecido, pero nadie se ocupa de sus obras y parecería que no interesan. Pero, mira, abro al azar el libro mío, Himno a Jimena, que está editado por Leviatán y que está en las mejores librerías de Buenos Aires, y me topo con una cita que hice en abriendo un verso de Alejandra Pizarnik. ¿Puedo compartirla? Sí, nos encanta. Bueno, dice: escucho resonar el agua que cae en mi sueño, las palabras caen como el agua, yo caigo. Dibujo en mis ojos la forma de mis ojos, nado en mis aguas, me digo mis silencios, toda la noche espera que mi lenguaje logre configurarme, y pienso en el viento que viene a mí, permanece en mí, toda la noche he caminado bajo la lluvia desconocida, a mí me han dado un silencio.
Bueno, es ese silencio que tenemos que descifrar. Eso lo estoy diciendo yo, lo estoy inventando en ese momento. Sí, hay un silencio que los místicos sintonizan con mucha nitidez, y yo creo que hay que espiritualizar la vida cotidiana. Sí. Estamos muy prendidos a la materialidad, a los negocios, al dinero, a las inversiones, a las conferencias en la cumbre de la ONU para repartir el mundo. Ahora lamentablemente van a comercializar una gran parte de la Amazonía. Sí. Están rifando las riquezas naturales del planeta, y eso, si no se acostumbra a la gente a verlo como patrimonio propio, vamos a estar perdidos dentro de muy poco. Claro, porque en ese espacio de silencio al que vos haces alusión y haces vida, allí está la respuesta. Es decir, si no hacemos ese silencio, ese vacío interior, nunca podremos ser del todo conscientes de estas cosas que vos estás enumerando. No es solamente la información, es que esto realmente nos reverbere interiormente como una preocupación y como una toma de conciencia, y bueno, y como una toma de postura activa frente a la vida, ¿no es cierto? Efectivamente, lo has dicho muy claramente, y esa nitidez, ese silencio interno, yo evito usar la palabra vacío, porque la palabra vacío generalmente da la sensación de algo que falta, que está ausente. Claro. Y mientras que el silencio es el apagar el torbellino, los temporales de la mente. Así es. Y hay mucha gente que hoy en día está transitando esa latitud, pero a diferencia de la política que se hacía en otras épocas, las manifestaciones callejeras, las protestas, las denuncias, los tumultos, la contracultura, dejó de sin responder, y entre ellos me encuentro yo, que no supe tampoco responderlo nítidamente, que es qué queremos poner en el lugar de lo que no queremos. Lo que no queremos y lo que repudiamos lo sabemos con nitidez. Sí. Hay gente que lo siente en la piel, en la carne, porque en verdad la crisis es total a nivel planetario. Pero entonces tenemos que empezar a ensayar las formas antiguas, que no son nuevas, de fraternidad, de apoyo mutuo, de autosuficiencia, de solidaridad, y es eso lo que está haciendo falta, un gran testimonio de solidaridad humana. Primero hay que vivirlo para después transformar la sociedad. Y por eso estoy proponiendo la meditación integrada, que no es un ritual reverencial ni evasivo. Ni evasivo ni aparte ajeno, porque nosotros somos occidentales, nos guste o no nos guste. Sí. Por más que meditemos a lo tibetano, no nos vamos a convertir en tibetanos, en chinos, en hindúes o en japoneses. Es cierto. Tenemos un mandato antiguo que es la creación de un nuevo mundo, y el nuevo mundo es aquí. Argentina es el nuevo mundo. Aquí y ahora. Y es eso lo que estamos tratando de fomentar. Bueno, Miguel, por supuesto que primero agradecerte muchísimo tu participación. Sabemos que los sábados a la mañana, bueno, son bastante fuertes porque venís de hacer el programa de Trasnoche en Radio Nacional, como le comentábamos antes a nuestros amigos. Y antes de despedirte, me gustaría compartir con vos un tema que pensé especialmente que te gustaría, y un poco quizás, ¿por qué no decirlo? Me aventuro a decir un poco que te representa, que es Alma de Diamante, del amigo Spinetta. Con este tema te despedimos y te enviamos un fuerte y cálido abrazo. Bueno, sobre Spinetta yo escribí un libro para Editorial Atlántida que se llama Una vida hermosa, sí, y que cuenta mi amistad con él y facetas de nuestra vida compartida en los años pioneros. Así que me parece que has elegido muy bien. Gracias, Miguel, y hasta muy pronto. Y bueno, nos veremos en el Centro Cultural Kirchner cuando hagas la presentación de las 80 preguntas a Miguel Grimberg. Va a ser con un panel de escritores amigos y con un recital de músicos amigos. Bueno, para disfrutar entonces. No va a ser un lugar de discursos políticos. Bueno, bienvenido, ya hay mucho de eso. Te mandamos un gran y fuerte abrazo, Miguel. Bueno, gracias. Un abrazo, querida, y gracias por la intervención en este plan. Últimos acordes de Alma de Diamante. Vamos a compartir un mensaje que nos deja Mónica de Aedo. En realidad es un mensaje de invitación.
Estamos a tiempo porque comienza a las 3 de la tarde. Dice así: amigas y amigos, hoy de 15 a 17 horas, foro para la construcción de una mayoría popular en la Facultad de Medicina, con el diputado español de Podemos, Íñigo Errejón, Axel Kicillof, Juliana Di Tulio, Itai Hatman, Mercedes Marco del Pon, Eduardo Barcesat, Graciela Peñafort, entre otros. El cierre será a las 19 horas, con el panel central sobre movimientos populares y el desafío de construcción de nuevas mayorías. Bueno, quedamos todos invitados. Entonces, gracias, Mónica, por tu mensaje. Y siendo las 14, nos despedimos. Se va terminando este carrusel cultural de hoy y quedamos en volver a encontrarnos la semana que viene. Recuerden que nos comunicamos a través de Facebook, a través de Carrusel Cultural, y dentro de un rato vamos a subir el audio de querido amigo Miguel Grimberg a nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. Que tengamos una luminosa semana. Gracias. Voces y Contexto siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural.